Hola, buenos días a todos. Mucho gusto. Un gusto estar aquí. Gracias, Marvin. Te dejamos con la presentación. Pues bien, el día de hoy vamos a conversar un poco de cuáles son los requisitos para exportar a Canadá, como ha dicho. Y después de esta jornada donde hemos aprendido tanto, vamos a ver un poco qué es lo que necesito ahora para que estas exportaciones que yo haga cumplan con todo, ¿no? Bueno, primero empecemos con que nuestras exportaciones peruanas han aumentado en este último 2024 y se prevé que para el 2025 estas también aumenten a 2 millones y a 2.100 millones. Entonces tenemos que estar un poco preparados porque la oportunidad está. A pesar de la coyuntura, la oportunidad de que los productos salgan está. Entonces, el proceso que seguimos nosotros cuando hacemos una confección desde que adquirimos los insumos de nuestros proveedores, pasando por hacer la confección, por elegir los mejores accesorios, el diseño, etcétera, la venta, la coordinación con la logística. Todo esto tiene y requiere de nosotros una inversión de tiempo. Entonces, buscamos nosotros que esta inversión de tiempo sea redituada. Y esto no debería verse cortado o bloqueado porque nuestros productos sean rechazados. Entonces, Canadá tiene también una página web donde publica todos los productos que son rechazados o que son llamados a alertas, ¿no? Cuando un proveedor o un vendedor ve que su producción puede ser peligrosa, tiene la obligación, una, de publicarlo para que hacer la solicitud de que todos estos productos se retiren, o también yo como proveedor, yo misma como usuaria, puedo tener la facultad de hacer mi queja y decir, oye, este producto ha causado este problema, ¿no? Aquí tenemos una vista de cómo se clasifican los productos rechazados, ¿no? Esta es una visión del 2018 hasta febrero de 2025. Entonces, los principales problemas para productos de consumo, porque esto es para productos de consumo, se han materializado más en el tema de inflamabilidad y en el tema de peligro de asfixia y estrangulación. Hay otros tipos de peligros, como los químicos, peligros de enredarse, un poco microbiano, físico, pero si se dan cuenta, el grueso se está concentrando en esto. Por eso es que mientras conversemos el día de hoy, voy a hacer un poco más de énfasis sobre cómo podemos prevenir que nuestros productos en el camino sufran algo como lo que menciono, ¿no? Un rechazo. Entonces, acá también hay una gráfica de cómo ha ido la evolución de las alertas por la categoría de productos y en este caso voy a centrarme en tres tipos, ¿no? Juguetes, porque, claro, los artículos de niños son los más llamados alerta, porque son los que están más sensibles a que les pase algo. Tenemos las prendas de vestir y los artículos de casa, ¿no? Fijémonos en los dos primeros colores, en los colores más bajos. Entonces veamos que esto ha ido evolucionando. No, si bien es cierto, en el caso de juguetes, fíjense ustedes, 2018 empezó fuerte, luego las regulaciones empezaron, ya ha empezado, la tendencia en estos últimos años es que ha aumentado. Y en el caso de prendas de vestir, que es la del medio, miren, también subió, bajó un poco con la época de la pandemia, volvió a subir. Y si bien es cierto que han disminuido, este 2025, recordemos que solo estamos en febrero, si bien es cierto que ha disminuido con referencia a los primeros años, todavía es muy alto. Entonces, tenemos que tener cuidado. También comentarles que estos recalls o rechazos no son de los productos que han llegado a aduana y en ese momento fueron rechazados, sino son los productos que ya han estado en el mercado. Son productos que ya se han estado consumiendo y que en el camino alguien tuvo un problema y como consecuencia tuvieron que hacer la alerta, ¿no? Más adelante voy a mostrarles algunos ejemplos de otros productos rechazados, ¿no? Y la página web donde pueden mirarlos. Entonces, toda la mañana ya hemos visto un poco cuál es la documentación necesaria para nuestras prendas, ¿no? Primero tengo que
tener la información completa, certificados de origen, facturas comerciales, documentos de transporte, certificados de conformidad si se necesitan, si mi cliente lo pide. Canadá realmente no es exigente en un certificado de conformidad, pero mi cliente, porque el consumidor final ya es un consumidor más consciente, puede pedirme normalmente que le dé algún certificado de conformidad. Entonces yo tendré que ver, también más adelante vamos a ver un ejercicio de matriz de riesgo. Yo he de ver cómo hago para cumplir. Esto puede ser en un testing, es decir, en un informe de ensayo, o puede ser realmente porque yo me he certificado con una normativa como Ecotex, como GOTS, como Textile Exchange o BlueSign y de las diversas que hay, ¿no? Y lo siguiente, pues, el cumplimiento aduanero. Ahora, lo que les decía, lo que buscamos es que toda la larga cadena de procesos que hay del textil, incluso desde antes, porque acá está el hilado, pero antes del hilado vino, si estamos hablando de poliéster, vinieron los pellets, si estamos hablando de algodón, vino desde la propia cosecha. Lo que buscamos es que toda la cadena esté controlada normalmente para que yo tenga la seguridad de que lo que voy a vender no se corte en el camino, como les decía. Entonces, con el etiquetado vamos a ir, no voy a entrar tan en detalle con el etiquetado, pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor, la va haciendo, pueden irla haciendo y según eso vamos contestándola. Si yo la veo que la puedo contestar en el momento, la voy contestando en el momento. Si veo que es algo un poco más complejo, como dijo Lisbeth, vamos a dejarlo para después. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Claro, cumplir con la ley federal de etiquetado, ¿no? Que ya a día de hoy, pues no solamente va a controlar el producto en sí, sino también los empaques. Entonces, yo tengo que ser consciente de cuál es mi forma de exportación. Voy a hacer la exportación por mi cuenta, ¿no? Es decir, yo misma he puesto una boutique allá, tengo un cliente, pero yo me encargo de todo, ¿no? Incluido la paquetería. O yo me encargo de maquilar y claro está, hago el embalaje dentro de la paquetería que el cliente me indica, ¿no? Normalmente para marcas bastante grandes, ¿no? Que manejan volúmenes mucho más grandes, ellos van a decidir en qué tipo de paquetería vas a enviarlo, desde la bolsa, si es que fuese el caso, porque la bolsa también podría tener contaminantes, hasta de qué forma van las cajas, etcétera, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el empaque también tiene que estar etiquetado, porque también tiene que contener información que permita ver lo que se contiene. Vamos a ir más adelante y lo vamos a ir desglosando. Y bueno, lo otro que tenemos que cumplir es con la Ley de Seguridad de Productos, ¿no? Porque allí también me dice, la Ley General de Consumo de Productos me dice que tienen que tener las advertencias en el caso de que este producto pudiese causar un daño, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, ¿qué es lo que regula la Ley Federal de Productos? El etiquetado de productos industriales peligrosos, ¿no? Luego tenemos la ley provincial también relativa al francés, hablando del etiquetado, que ya específicamente en Quebec está dejando claro que a partir de junio de 2025 quiere que todo el etiquetado esté también en francés. Como en Canadá él podía ser inglés o podía ser francés antes, bueno, pues ahora te está exigiendo Quebec que toda la información que se vaya a comercializar ahí esté en el idioma francés. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces yo puedo pensar, a ver, mi cliente final no está en Quebec, está en otra provincia. Entonces no tengo esa necesidad, ya tengo toda mi documentación colocada solamente en inglés porque puede ser porque también la utilizo para otros clientes y con el inglés debería ser universal, pero no. ¿Por qué? Porque hoy en día con el comercio electrónico yo no puedo controlar dónde va mi mercancía, ¿no? Es decir, mi cliente final puede estar en un punto
Pero en el momento en que yo pongo esto dentro de una plataforma electrónica o dentro de la web, ya esto se abrió a todas partes. Entonces, vamos a tener que tener cuidado y probablemente nuestros clientes nos pidan, me refiero a nuestros clientes o al mercado de allá, nos vayan a pedir que tengo que darle el etiquetado también en francés. Entonces, hay que tenerlo presente. Marlene, ¿eso quiere decir que voy a tener que poner 2 etiquetas? No, normalmente puedes colocar todo en una sola etiqueta, una etiqueta de estas largas, ¿no? Poner parte de la información en inglés y parte de la información en francés, ¿no? La simbología y algunas cosas van a ver ustedes que es lo mismo. Entonces, ¿qué cosa voy a tener que colocar? Pues primero la identidad del producto, ¿no? Que como les decía, tiene que estar en francés. Luego, cuando haga el envío, pues tengo que tener en cuenta que tiene que haber una declaración de la cantidad neta, ¿no? Lo que va a ir. Luego, el nombre del distribuidor. Hay que colocar quién es el que distribuye. Hay que colocar, en el caso del importador, quién es el que importa. Toda la información que normalmente necesitamos para hacer una exportación. Y entremos ahora propiamente en lo de las prendas. Casi todos los países tienen los mismos requerimientos en cuanto a información, ¿no? Con más o menos cosas, pero por ahí que lo tienen, casi todos coinciden. En el caso de Canadá, pues les va a pedir la composición del material, esto es obligatorio, ¿no? Una composición del material en la que yo pueda detallar los productos principales. No voy a tener que decirlos todos. Ahorita vamos a ver por qué. La talla o tamaño, que siempre es opcional. Instrucciones de cuidado, para el caso de Canadá, las instrucciones de cuidado son opcionales, pero que sean opcionales no quiere decir que yo puedo decir yo podría optar por no colocarlas, pero si las coloco, estas tienen que ser verdaderas, ¿no? Si yo le estoy diciendo que esto se puede lavar a temperatura de agua caliente de 60 grados, esto realmente tiene que ser así, porque si no estaría actuando yo de mala fe. El país de origen, eso es importantísimo, el Made in Perú, datos del fabricante, del importador y distribuidor y la información facultativa, ¿no? Si es un producto elaborado a mano, acabados, información que nos pueda ayudar. Aquí algo rapidito, el tipo de etiquetas pues son temporales, que son los hand tags, ¿no? Las que se van a colocar así, y las que son fijas, ¿no? Entonces, en este tipo de productos, ropa de baño, bufandas, guantes, medias, manteles, etcétera, el etiquetado no puede ser temporal. ¿Por qué? Porque podría lastimar la prenda si yo coloco una etiqueta cosida, estampada, podría ser, ¿no? Dependiendo del material del producto, esto va a terminar dañando quizás la prenda o haciéndolo incómodo en el uso. Entonces, eso también tiene que priorizarse. Entonces, por eso este tipo de productos normalmente son factibles de que utilicen etiquetas temporales. Y hablemos de la composición, donde voy a hablar un poquito más, ¿no? La composición teniendo en cuenta que tenemos 3 tipos de fibras. Tenemos las fibras naturales y las fibras sintéticas normalmente. Y de las fibras, y voy a separar un poco el pelo, fibra animal, que también es una fibra natural, porque lo vamos a denominar, en realidad el término sería pues pelo, ¿no? Dentro de las fibras naturales, pues las que son de origen vegetal, las de origen animal, las hechas por el hombre, donde están los sintéticos, y las artificiales. Las artificiales también son sintéticas y son las fibras, por ejemplo, la viscosa, que se toma hechas de un vegetal, ¿no? Que también viene de celulosa, luego se transforman, pero no es algodón en sí, ¿no? No es como el copo de algodón. Ahora, ¿qué es lo importante en la composición? Como les dije, lo importante es que yo mencione todas las fibras que están presentes en una prenda, siempre que ocupen más del 15% del volumen de la prenda. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a volver un momento aquí y recordemos las camisas. Vamos a suponer que hacemos la camisa de un material y decido colocar el cuello de otro material.
¿no? Por ejemplo, esta de aquí que está de color negro, ¿no? O los puños, puños y cuello, decido ponerlo de otro material. La camisa va a ser algodón y el cuello va a ser poliéster, por ejemplo. ¿Necesito colocar estos de aquí, mencionar que es poliéster? No, no necesitaría hacer esto porque tanto puños y cuello ocupan menos del 15% del volumen de la prenda. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, solo debería mencionar la composición del cuerpo, el algodón, ¿no? Lo mismo para si hacemos un t-shirt y tenemos la collareta, o si tenemos un pantalón y tenemos lo mismo en la pretina, ¿no? No necesitamos mencionarlo. Si es un algodón genéticamente modificado, buena pregunta. Vamos a dejarla ahora para el final para hablar sobre ella. Pero muy buena pregunta. A ver, realmente no hay nada. Vamos a contestarle yo no un poquito, miren. Hablamos primero del algodón, ya que la diapositiva se puso aquí. El algodón orgánico. Bueno, recordemos primero que el algodón orgánico solo se puede mencionar si se tiene el certificado respectivo por un organismo externo. Aquí hay que tener cuidado, porque puede ser que yo he comprado realmente el algodón orgánico, pero no lo he comprado directamente de alguien que me dé un certificado, ¿no? Que acredite realmente que este algodón fue. Entonces, tengo que tener cuidado porque para que la entidad acepte de mí este término, yo tengo que presentarle ese certificado. De lo contrario, yo no voy a poder colocar eso dentro de la prenda, por ejemplo. Algunas empresas, para evitar este proceso que puede ser un poco engorroso, lo que hacen es colocar solamente orgánico en el hand tag, ¿no? Porque es todo un proceso. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el caso de los forros y las entretelas. Cuando tenemos forros y entretelas, yo no necesito mencionarlos también si no ocupan más del 15%, ¿no? Lo mismo en el caso de rellenos, por ejemplo, las chaquetas, sacos, algo que le haya puesto algún relleno, algún tipo de casaca, pues tampoco necesito mencionarlo, perdón, si lo voy a mencionar, pero de forma separada. ¿Qué quiere decir? Que voy a poner cuerpo, 100% algodón, relleno, 100% poliéster, ¿no? O una mezcla de poliéster con acrílico, con lo que fuese. También puedo hacer declaraciones que le sumen, por ejemplo, cuando son tejidos a mano, pero el tejido a mano solamente se puede colocar si realmente ha sido todo en la prenda. ¿Qué quiere decir? Tenemos un vestido o tenemos un polo de mujer tal y hemos puesto parte de esto, pues, con un bordado y tal que es tejido a mano. Entonces, como todo el producto no es tejido a mano, no puedo colocar eso específicamente, ¿no? Tendría que colocar que parte de, ¿no? Pero esto no es obligatorio, pero si yo considero que esto suma a mi producto, lo puedo colocar, ¿no? Pero no puedo colocar pero tengo que especificar claramente dónde es, porque si no, pues, no es real. Lo mismo, si a la prenda le pongo un poco de piel o de cuero, también puedo mencionarlo, pero podría no, o sea, puedo mencionarlo si deseo, pero realmente no estoy obligada a ponerlo a menos de que ocupe más del 15%, ¿no? Esto lo decimos porque hay prendas que siempre van a poder mezclar tipos de materiales. Y en el caso de los materiales de segunda mano, por ahora no requieren cumplir con el reglamento. Todavía se sigue trabajando en cómo se va a hacer con las prendas de segunda mano para poder controlarlo. Ahora, conversando sobre esto, se encuentran exentos de la ley. Así, ¿qué no necesita? No necesito preocuparme por especificarlo. Lazos, encajes, elástico, no necesito mencionarlo. Y acá algo por decir, los tejidos tipo Barrington, ¿no? Que normalmente son o de lana o lana poliéster, etcétera. Tienen a veces estos hilos que lo que hacen es ser parte del diseño, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si esto fuera la anilla, yo diría, pues esto es 100% lana y el decorativo es el que tiene poliéster. Pero yo no hago mal diciendo que esto es 100% lana, porque lo que ocupa esto normalmente es 1 o 2%, pero es el decorativo. O sea, el todo en realidad
es lana. O sea, podrían ustedes decir, mencionarlo o no. Yo lo que recomiendo en estos casos, si es que quieren colocarlos ustedes, o si el laboratorio se los coloca, es que hagan siempre la separación de dónde está el poliéster. ¿Por qué? Porque podría pasarles a ustedes que están presentándose a un proceso, no lo sé, y lo mandan a evaluar un laboratorio y el laboratorio les dice, mira, esto es 98% lana, 2% poliéster. Y el cliente te había pedido específicamente que fuese lana, ¿no? Y podrías decir, oye, va a fallar. No. Entonces hay que pedir al laboratorio, por favor, indícame claramente dónde has encontrado este poliéster. ¿Lo encontraste dentro del material base o estaba en el decorativo? Ah, estaba en el decorativo. Pues especifícalo porque podría tener un problema, ¿no? Esto es importante. Lo otro es los nombres. Los nombres que vamos a colocar siempre han de ser los nombres genéricos, no los nombres comerciales. No podemos colocar Licra porque Licra es una marca. Yo tendría que poner elastano o spandex si hablamos en inglés. No puedo colocar Tencel porque el Tencel es también una marca registrada. En realidad el nombre es Liocel. Pero yo quiero decir, ¿qué pasa si yo quiero decir que realmente es Tencel? Porque esto le da un plus y porque el Tencel tiene otras características. Ah, bueno, pues Tencel es una marca registrada. Entonces, en este caso, yo pondría Liocel, Tencel, ¿no? O podría poner Spandex, Licra. Si es que realmente sé que esto es de la marca Licra, ¿no? Pero sin dejar de poner el Spandex. O sea, yo puedo poner Spandex. Puedo colocar Spandex Licra, pero no puedo colocar solo Licra. Puedo colocar Liocel, puedo colocar Liocel Tencel, pero no puedo colocar solo Tencel. Y aquí también tenerlo presente porque cuando podrían ustedes mandar al laboratorio, podría ser que ustedes le digan, mira, yo tengo mi factura y esto es Tencel, así que quiero lo mismo, no van a poder, ¿no? Eso, pero ustedes lo pueden añadir. Y esto también quiero que lo tengan presente porque alguna vez vi las fibras de bambú. Entonces, las fibras de bambú también lo mismo. La fibra de bambú, o sea, el bambú es una planta, ¿no? Entonces, ¿es natural? Sí, es natural. Pero para que llegue a ser esta fibra que parece tan delgada, tan suave y tan sedosa, ha tenido que pasar un proceso que lo ha transformado. Entonces, es un tipo de viscosa, es un tipo de modal, perdón. Entonces, bambú tampoco no lo podría poner tal cual. Tendría que poner, pues, modal bambú, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado en esto. Y en este caso, como les decía, hay que tener cuidado en eso para ver cómo lo declaramos. Lo menciono porque justamente en estos últimos años ha habido una especie de atención más fuerte a estas prácticas, porque claro, se colocaba en las etiquetas bambú y el cliente, el consumidor final lo compraba y pues pensaba que era un producto totalmente ecológico, ¿no? Que sí es mucho más sostenible, que también es sostenible, pero no necesariamente tan natural como las personas pueden pensarlo. El bambú puede ser más natural si lo estamos hablando de fibras que van a ser, no sé, para una silla o para tapetes, ¿no? Cuando estoy hablando yo de la fibra así, tal cual está en el árbol, ¿no? Si no, pues es un poco complicado. Luego, entremos un poco en las etiquetas de cuidado. En el caso de, a ver, el bambú, ¿dónde estaría? Voy a poner, el bambú está como una fibra artificial, como les decía, ¿no? Entonces, el bambú tendría que colocarse por como modal bambú, porque realmente no es tal cual. De hecho, nuevamente, ha habido una cacería justamente para decir esto, ¿no? No se puede colocar así porque hay un poco no es realmente tal cual, ¿no? Se puede tomar como un engaño, ¿no? Cuando no es nuestra intención. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las sustancias restringidas. No te preocupes, María. Ahora vamos, miren. Hablando de la etiqueta de cuidado, ya sabemos más o menos o estamos un poco informados de qué es lo que tenemos que colocar, ¿no?
informarle al cliente sobre de qué forma tiene que lavar o limpiar la prenda para que mantenga el mayor tiempo de vida, ¿no? Y esto tiene un orden normalmente, ¿no? Y es tal cual hago yo mi proceso para lavar, ¿no? Primero lavo, luego decido si pongo cloro o no, o un blanqueador, luego seco, una vez que he secado recojo plancho y después de esto, pues aquí se acabó el proceso de limpieza. Y alternativamente viene el proceso de lavado en seco. Entonces, cuando pongamos nuestras etiquetas, pues seguimos este orden. Ahora, como siempre, puede pasar que en la red hay una infinidad grande de tipos de etiquetas, pues nosotros lo que hacemos es qué tipo de documento necesito o de cuál, porque yo voy a la red y tengo una manito arriba, una manito abajo, una manito blanca, una manito negra, con los dedos abiertos, porque hay infinidad. Entonces, para esto hay una guía que que es esta de aquí, ¿no? Aquí está la guía de etiquetado de Canadá, que es del 2024, es la más reciente que hay, donde precisamente les dan la simbología. Canadá todavía se mantiene con este tipo de simbología, ¿no? También puede aceptar la de Ginetex, que es la más aceptada, ¿no? Que es aceptada en toda Europa, en Japón, en China, Perú también se ha alineado, ¿no? Pero oficialmente estas son las simbologías que ellos utilizan, ¿no? Con los puntos para demarcar la temperatura, con una tina de esta forma, ¿no? Entonces aquí, si ustedes quieren mirar más, pues pueden siempre entrar un poco a ver cuál es una simbología que necesitan de acuerdo al tipo de prenda. Recordemos además que nuestra simbología, la simbología recuerden que va a depender del tipo de material de mi producto, va a depender de el uso que le voy a dar, de los accesorios que va a tener, ¿no? Va a depender de todo esto. ¿Qué es lo que busco yo? Pues busco que lavar, ¿para qué? Para que no se encoja, para que no decolore, o para saber que resiste al blanqueador o no, para saber si puedo secarlo en cordel, si lo puedo secar en plano, si lo puedo secar en secadora, por ejemplo, una prenda de lana o de alpaca, si no ha tenido un tratamiento especial, esto de aquí yo no lo puedo lavar en lavadora normal y secarlo en una secadora, porque mi prenda empieza con una talla y termina 3 tallas más pequeña, o sea, no se puede, se apelmaza. Entonces, precisamente, siempre hay que verificar qué tipo de simbología le doy dependiendo de cómo lo hago, ¿no? Para el etiquetado de cada país. De hecho, PROMPERÚ tiene una guía de las regulaciones para los textiles que quizás después les podemos compartir. Hay una guía que incluye las regulaciones hasta el momento en el que se editó, me parece que es de 2019 o 2020, pero incluye también el etiquetado para muchos países, no para todos, pero hay una buena cantidad de países. Lo otro es entrar a la página de Ginetex. Ginetex también nos puede dar esa información, que tiene una simbología bastante buena y que tiene un detalle bien específico. Entonces, luego está el etiquetado de origen. Aquí no hay más complicación, no es el poner el Made in Perú, siempre colocarlo, fabricado en Perú. De todas formas hay que colocarlo. En este punto, aquí tenemos que tener cuidado porque normalmente, en la medida de lo posible, eso tiene que ser una etiqueta que sea permanente. Es decir, si yo voy a poner el etiquetado de origen, tengo que buscar la forma, salvo los casos en los que vimos hace un momento, que no se puede en ocasiones, tengo que ver qué hacer, ¿no? Habrá prendas como las de alpaca y tales en las que no lo pueda colocar, o las medias donde no puede, entonces yo tendría que ver que la paquetería, es decir, el empaque, que lo cubra, pueda tenerlo. Por ejemplo, las toallas, nos hemos visto las toallas, a veces no tienen la etiqueta aquí, porque pueden ser molestas. Entonces, ¿qué se hace? Pues vienen enrolladas y viene un cartón que las rodea y en este cartón viene esa información, ¿no? Lo mismo que a veces pasa para las medias, entonces eso hay que tenerlo presente. Cuando no se puede, se entiende por qué no se puede, ¿no?
Lo otro es la etiquetado de identificación de responsabilidad del fabricante. En este caso, a menos que nosotros tengamos una dirección fiscal allá en Canadá, eso no nos corresponde a nosotros, esto es más de nuestro comprador, ¿no? Lo que sí es que normalmente lo que hacen el cliente es mandarnos en ocasiones su etiqueta, ¿no? O te dice, yo quiero que esto vaya en mi etiqueta, así que tengo que colocarlo de manera legible. Entonces, tengo que tener yo cuidado si es que el cliente me dice, vas a hacer la etiqueta y la vas a mandar a hacer tú, porque esta etiqueta tiene que estar hecha en un material determinado que pueda durar. Y aquí podría parecer poco importante, pero lo quiero mencionar. Si yo hago una inversión de dinero en producir una prenda de algodón, he invertido de alpaca, ¿no? Es de procurar que si voy a colocar una etiqueta, es una recomendación en todo caso, que la etiqueta se alinee con la calidad de mi prenda. Es decir, si yo tengo un t-shirt para bebé, no le puedo colocar una etiqueta de estas que son duras, quebradizas, ¿no? Porque son incómodas. Si bien es cierto que se pueden retirar, porque se van a retirar, pero de todas formas hay que tener cuidado porque podría tener incluso sustancias restringidas, como son el formaldehído, ¿no? Y traer un problema de picazón y tal. Entonces, hay que tener siempre en cuenta estos pequeños detalles, porque claro, a la larga el problema va a ser, ponte a retirar ahora todas las etiquetas que le pusiste, ¿no? Esto es lo mismo, vamos acá. Y luego tenemos un punto en lo que es la etiqueta de trazabilidad. Realmente Canadá no lo pide. Canadá no exige que haya una etiqueta de trazabilidad, pero es una práctica recomendable. ¿Y qué es lo que incluye? Incluye información que me ayude a verificar de qué lote de producción vino una prenda. Y esto lo menciono porque hoy en día, con la Agenda 2030 y tal, ya no solamente para Canadá, sino para otros posibles mercados, se está volviendo muy importante la trazabilidad. Entonces, yo, no solo con el pasaporte, por ejemplo, en Europa está el pasaporte digital, pero lo que nos piden es, este tipo de producto tuvo un problema, entonces yo tengo que saber de dónde compré, quiénes fueron mis proveedores. Entonces, la medida de lo posible que podamos nosotros implementar alguna forma en la que podamos saber, ok, esta es mi prenda, esta prenda que tengo aquí vino de todos estos proveedores me dieron, yo sé que en ocasiones no se puede porque a veces compré la alpaca o compré la tal de esta persona aquí, del mismo criador, etcétera, pero podría ser yo. Esto lo compré, lo puedo trazar bueno, esta es la lana que le compré a esta empresa o a este criador en fecha tal, ¿no? La medida de lo posible, tener información que nos pueda ayudar. Y así como tengo información de entrada para saber de dónde vino, también tengo que tener información de salida, ¿no? Esto me va a ayudar mucho en general, porque además de tener información que me permita detectar cuando ocurra algo, de dónde salió, o reproducirlo si me fue muy bien, esto también me va a permitir en algún momento, si algún cliente me lo pide, poder obtener una certificación Textile Exchange, por ejemplo, que está basada en trazabilidad, o si hago algodón, formar parte de la cadena para tener un GOTS, ¿no? O si quiero un Oecotex, que son para sustancias peligrosas, también poder. Entonces, la trazabilidad me va a ayudar mucho. Implementar un sistema sencillo, pero que me permita esto, me va a ayudar mucho a mí, como les decía, a que si un cliente me pide algo, yo ya tenga la mitad del camino hecho, ¿no? Lo otro, pues, si dentro de los que confeccionan han comprado un material con alguna característica especial como antibacterial, repelente al agua, 100% Pima Cotton, ¿no? Ese tipo de cosas también. En el caso del Pima Cotton, aquí pueden haber algunas preguntas a veces porque te van a decir, pero el laboratorio no me sabe decir qué es Pima o no. Entonces, aquí hay un tema porque normalmente la especie donde viene el algodón Pima, pues, formalmente hablando, solamente podría verse pues con pruebas más sofisticadas, ¿no?
Pero si tengo, por ejemplo, la affidavit o tengo algún tipo de declaración también que me permita establecer esto, podría colocarlo, ¿no? A veces con un ensayo de longitud de fibra se puede hacer, pero recordemos que también la longitud de fibra va a tener un problema. ¿Y cuál es? Que si el algodón ha sido maltratado en los procesos siguientes, por ejemplo, era un algodón pyme y se mercerizó y se le dio un mercerizado muy agresivo, entonces la fibra se recorta. Le pusimos demasiado anti-peeling, entonces la fibra se recorta. El proceso de blanqueo fue muy agresivo, la fibra también entonces pueden pasar cosas también, ¿no? Sí, por eso a veces es importante, no, a veces no, por eso es importante la trazabilidad también. Entonces, dicen, la etiqueta recordamos que tiene que estar visible, sujeta, lo que ya hemos mencionado. No quiero ahondar mucho porque quiero centrarme más en otros detalles que ahora vamos a ver. ¿Cómo demuestro, por ejemplo, que mi prenda sirve para lo que he dicho? O sea, que puedo poner ese etiquetado de cuidado. Pues bueno, esto se basa en ensayos. Normalmente se basa en ensayos. Algunos podría yo hacerlos, simularlos, ¿no? Para tener una referencia. Pero formalmente hablando, pues es un laboratorio el que tiene que hacerlo, ¿no? Hay ocasiones en que yo puedo ayudarme, porque para saber el peso exacto de la tela, yo puedo hacer un ponchado y mido los lados, mido el área, o quiero simular el lavado, así que yo mismo meto mi tela yo mismo meto mi tela a lavarse, yo ya sé que el algodón va a encoger, así que previamente ya hago un cálculo de que esto va a encoger un 5 o 10%, y con eso me visualizo. Entonces, es cierto, pero tengamos en cuenta que también el algodón puede encoger por otras situaciones, porque a veces cuando se hace en el momento de tejeduría, en ocasiones, para que llegue, puede ser que el tejedor le haya dado más tensión para que llegue al ancho, luego tú lo lavas y encoge, ¿no? Entonces, por eso es importante también que cuando nosotros compremos nuestro textil, dependiendo de quién lo compremos, en la medida de lo posible preguntemos si tiene alguna ficha técnica. Entonces, la ficha técnica me dirá, no solo la factura, la ficha técnica me dirá, pues mira, esto va a encoger 5%, esto de acá tiene este peso, etcétera, ¿no? Que me dé alguna información. Lo mismo para tejidos que si los compro coloreados, entonces tengo que ver si tiene una buena solidez. ¿Qué es la solidez? La resistencia del color, ¿no? ¿Cómo queda ese color después del lavado? O sea, que no sangre. Y cuando me refiero a que sangre, me refiero a que destiña, ¿no? Y aquí, antiguamente, pues pensábamos que, porque hace unos años, pues había el colorante directo y el colorante reactivo, entonces yo pensaba que el colorante reactivo no desteñía, si bien es cierto que el colorante reactivo es mejor, pero de todas maneras puede haber un decoloramiento, ¿no? Entonces, aquí es importante el etiquetado, porque, por ejemplo, si yo tengo prendas de colores oscuros, pues tendré que ponerles que se laven por separado. Si tengo colores, muy agresivos, puedo decir lavar solo con colores oscuros, o puedo colocarle que no se tienda al sol. Todo va a depender de mi tipo de prenda. La verdad que hablar sobre esto es bastante grande. Ya quizás tengamos la oportunidad de hacerlo en otra ocasión. Entonces, como les decía, tenemos que centrarnos en las pruebas. Normalmente, de preferencia, hay que llevarlas a un laboratorio o hay que pedir, como les digo, la ficha técnica a nuestro cliente. Pero aun cuando el cliente me dé ficha técnica, es recomendable que en la medida de lo posible hagamos algún testing de resistencia, porque en ocasiones, por ejemplo, si el algodón está picado, si el algodón está debilitado, como les comentaba, lo que va a pasar es que esto cuando empiece a hacer la costura, se va a picar, ¿no? Vamos a seguir. Y ahora entremos a los productos de niños, ¿no? Porque específicamente es lo que más nos va a traer aquí preocupación. Lo primero es que, bueno, acá hay un error, son 14 años. Para Canadá se considera niño aquel que llega hasta los 14 años, ¿no? Cuando tenemos hasta 14 años, se va a considerar un niño. Entonces hay que tener cuidado con esto porque
podríamos pensar, mira, yo hago prendas, pero hago prendas para adultos. Ah, perfecto. Entonces, esta prenda para adulto hay que tener cuidado porque podría ser susceptible. Si yo a esta prenda para adulto le pongo algún tipo de estampado, alguna forma que podría ser del gusto de un niño, pues mira, iba a haber un problema, ¿no? Y mucho más ahora porque los niños crecen súper altos, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Entonces, ¿cuáles son los peligros? Los peligros son los de partes pequeñas, puntas filosas, bordes filosos, inflamabilidad y peligros de caída. Vamos a hablar ahorita sobre esto. Aquí hay un poco de regulación, ¿no? Esto fue publicado el 8 de diciembre, se han añadido a las regulaciones de juguetes, se han vuelto un poco más estrictas, vamos a decirlo poco nada más. Además, cuando yo hago una fabricación, ya las empresas allá tienen 180 días para, por ejemplo, adecuarse. Antes no era tan obligatorio esto, era el presentar informes, pero ahora ya es más obligatorio. Entonces, no quiero entrar mucho con esto, porque si bien es juguetes, también afecta al resto de productos, ¿no? ¿Y cuál es el tema? Tenemos este tipo de avíos que, si bien están calzados, también pueden estar presentes en nuestras prendas de vestir, que pueden ser, pues, estas lentejuelas, pueden hacer cierres, pueden ser remaches. Entonces, pueden estar presentes en todo este tipo de productos, pueden haber problemas de desprendimiento. Sobre todo en los cierres de niños, en estos cierres pequeñitos, hay que tener cuidado de que no se rompan, porque cuando tengamos esto de aquí, lo que nos está exigiendo ahora Canadá es que tengamos la seguridad de que nuestras prendas sean inocuas. Es decir, el laboratorio lo que va a hacer es coger este cierre, lo va a torcer, le va a hacer una prueba de torsión, luego lo va a tirar, va a hacer una prueba de tracción y va a verificar, por ejemplo, si esto se queda. Lo mismo va a pasar con todos estos productos. ¿Y qué es lo que yo tengo que tener cuidado? Que esto no se desprenda o que resista, ¿no? Yo tengo clarísimo que si bien la regulación es para juguetes, algunos podríamos decir, ya lo conocemos, ¿por qué me lo exigen en prendas de vestir? Pues porque los niños son susceptibles y no distinguen lo que es juguete o no. Entonces, yo tengo que tener cuidado en este tipo de productos, ¿no? Entonces, yo lo que ponga tengo que fijarlo bien. Y justo hablando de esto, después vamos a hacer un ejercicio de análisis de riesgo para ver cómo decido el proceso de confección que voy a hacer, ¿no? Lo mismo que les decía, entonces aquí hay una posibilidad de que esto se desprenda y que sea ingerido, ¿no? Acá hay otro enlace que ahora les voy a pasar también para que puedan compartir, para que puedan ver. Pero ahorita lo que me quiero centrar también es en los cordones y lazos, ¿no? Porque se ha visto desafortunadamente muchos casos de productos retirados, porque precisamente en países donde hay muchas escaleras eléctricas, donde hay muchos niños que se mueven en buses de estos grandes, han habido accidentes en ese tipo de juegos, han habido accidentes porque precisamente el lazo o el cordón del cuello pues se ha visto enredado, ¿no? Entonces, por eso normalmente se prohíben. Entonces, para niños menores de 2 años, por ejemplo, se prohíbe que haya cordones en el área del cuello. Ningún cordón en el área del cuello. Y si van a ver en el resto, entonces me dirán ustedes, ¿y qué hacemos con las camisetas? ¿Qué hacemos con las capuchas? Bueno, las capuchas en este caso pues tendrán que ser cerradas pues con botones o con un broche, ¿no? O en ocasiones colocadas con un elástico, ¿no? Que sean con un elástico para que pueda cerrar en la cabeza. Hemos de tener cuidado porque, claro, estos cordones podrían estar presentes, o lazos pueden estar presentes en la espalda, en adornos, ¿no? Entonces, si estos existen, me dirán, no puedo colocar nada, no. Normalmente si se van a colocar, pues tienen que tener por lo menos 7 centímetros como máximo de largo. Para niños, no vuelvo a repetir, para el caso de niños. Entonces,
Significa que cuando haga buzos no voy a poder colocar ninguno de estos. Bueno, decorativos no deberían haber los lazos si son funcionales, es decir, que porque realmente sirve. En el caso de un buzo, por ejemplo, este de acá, pues sí, ¿cómo sé que es funcional? Porque recorre toda la cintura para ajustarse en la cintura y amarrarse. ¿Qué vendría a ser decorativo? Pues justamente ese, ¿no? Que solamente está colocado, solo está colocado ahí. No tiene otra función. Hay restricciones, por ejemplo, claro, los vestidos las prendas religiosas, por ejemplo, no necesitan seguir esta regulación o sea, están permitidas. ¿Por qué? Porque se entiende que estas van a ser usadas solamente una vez y siempre van a estar en el cuidado de un adulto, ¿no? Este, por ejemplo, lo tomo como referencia. Esto, por ejemplo, tendría muchos problemas. ¿Por qué? Porque tiene este lazo aquí, ¿no? Entonces, en el caso de niños, pues no. Y tenemos que tener mucho más cuidado porque es muy común, ¿no? De hecho, a todos nosotros, bueno, los que son de mi generación, nos criaron precisamente y nos vestían así, pues, ¿no? Con ese tipo de prendas, ¿no? Con los lacitos, pues. Entonces, esto pues, puede causar problemas de estrangulamiento. El niño mismo se puede ahogar, ¿no? Se puede ahorcar. Bien, con la manito puede jalar y tal. Ahora que hemos terminado con esto, vamos a pasar a la inflamabilidad. Entonces, la inflamabilidad es un ensayo que se pide en prendas de vestir normales, en pijamas, en ese punto voy a aumentar un poquito más, en cunas o moiseses, en las prendas en los textiles que vayan en las cunas y moiseses, todos similares. Entonces, Canadá es uno de los países bueno, de hecho, no solo Canadá, en el caso de Europa ya empieza a regularse mucho lo que es todos los productos para niños en el caso de mobiliario y también puestos juguetes, ¿no? Pero nosotros vamos a conversar específicamente, como estamos hablando de textiles, hay que tener cuidado en el caso de que yo vaya a colocar tapetería o lo que vaya a exportar sea cortinas, etcétera. En esos casos hay que pasar una prueba de inflamabilidad. No es la misma que la prueba general. En esto quiero que tengamos cuidado por el tipo de producto que tenemos. En ocasiones, yo digo, bueno, estoy haciendo tapicería para paredes, entonces, o estoy haciendo alfombras, o estoy haciendo algo similar, y mi cliente me pide la prueba de inflamabilidad. Entonces, yo voy a un laboratorio y le digo, ¿puedes hacer una inflamabilidad? Y este laboratorio me hace la inflamabilidad general. No, yo tengo que pedir una prueba específica para mi tipo de producto, ¿no? En eso hay que tener cuidado porque aquí sí puede haber un problema. Lo mismo para lo que son cojines, alfombras. Normalmente los cojines pues tienen que pasar también una prueba de resistencia al quemado de cigarrillos, ¿no? Porque, claro, podría ser que una chispa de cigarro pues encienda una llama, ¿no? Todo el cojín, no, solamente, es decir, es complicado que nosotros exportemos el cojín con todo y relleno. Probablemente solamente lo hagamos en el producto exterior, ¿no? Entonces, solamente tendríamos que hacerlo dentro de nuestro producto exterior. Y aquí quiero mencionar algo para que lo tengan en cuenta. Cuando yo voy a hacer una producción para llegar, tengo que saber a veces qué es lo que me pide el cliente. El cliente me va a pedir que le haga los testing, o sea, ensayos de laboratorio, no lo va a requerir porque los va a hacer él. ¿Y por qué es importante? Porque si el cliente quiere que yo haga adicionalmente testing, yo tengo que calcular que voy a necesitar cierto número más de prendas o de muestras para hacer ese testing, o ese ensayo, porque me van a pedir 3 o 4 productos, quizás mi producción es muy corta, porque a veces me piden 50 y me pide que mi producción puede ser así, porque lo he visto. A veces que el cliente me dice, mira, quiero empezar, así que mándame 50, pero necesito primero que me hagas ensayos. Pero para hacer esos 50, yo tengo que tener un stock adicional de 3 o 4 para mandarlos al laboratorio. Entonces, esto, para que lo tengan presente en lo que van a necesitar de material
para producirlo. O sea, no son solo los 50, serán 4 más, ¿no? Entonces, esto quiero que lo tengan en cuenta porque es necesario. Siguiendo con la inflamabilidad, entonces, ahí está la que les mencionaba, la inflamabilidad general. La inflamabilidad general es una en la que se corta un pedazo de la tela, de la prenda, se coloca en un ángulo de 45 grados, se hace una ignición de 1 segundo y se espera a ver cuánto tiempo tarda en llegar acá. Aquí hay un pequeño hilo, donde ven ustedes aquí este hilo amarillo, viene por aquí y entonces lo que medimos es esto. Y además está otro que es la inflamabilidad para lo que son pijamas. Vamos a ver ahora qué es una pijama. Una pijama es algo que se utiliza, claro está, para dormir y que puede ser específicamente una pijama como tal o puede ser algo que se preste a ser interpretado como pijama. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, pero los buzos, bueno, los buzos pueden ser interpretados como prendas para dormir. O puede ser una prenda que yo le he puesto un estampado que se ajuste para estar en casa. Entonces, en lugares donde hay mucho frío, hay chimeneas. Entonces, cuando hay chimeneas, hay mucha más probabilidad de pasar cerca de una flama. Entonces, una pijama que sea holgada o una prenda holgada se presta mucho más a ser cogida por el fuego y lastimar precisamente a los niños, ¿no? De hecho, hubieron muchos accidentes antes que por eso es que se ha reducido esto. Entonces, a ver, perdóname, esto no es tanto. ¿Qué es lo que tengo que tener en consideración cuando yo hago un ensayo de inflamabilidad? Porque he de decirlo, los ensayos para inflamabilidad normalmente se demuestra con un ensayo o también puedo demostrarlo por el peso del tejido. Un tejido que normalmente tiene más de 88 gramos no necesita hacer el ensayo de inflamabilidad porque la experiencia me dice que estos tejidos son lo suficientemente gruesos, vamos a decirlo así, o no son tan delgados para tener cierta resistencia al paso de la llama. Entonces, en estos casos, por ejemplo, no necesitaría. Pero Canadá, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, no tiene la excepción del tipo de fibra. Estados Unidos sí te dice que tienes la excepción del tipo de fibra. ¿Eso qué quiere decir? Que te dice que no necesita, que aquellas prendas hechas de poliéster, acrílico, modo acrílico, sintéticas como tal, nylon, no necesitan hacerse el ensayo porque se sabe que las fibras sintéticas se hacen una bolita, se apelmazan. Entonces, pero en cambio Canadá, no, entonces hay que tenerlo presente porque podría ser que me pidan el ensayo, ¿no? Siempre es recomendable. Lo interesante aquí es que a veces me llega un resultado del ensayo y yo no sé interpretarlo. Entonces, la clasificación, aparte del tiempo de quemado, tengo que darme cuenta de la clasificación. Es un DNI, que significa que no se extinguió. Esto en inglés, did not ignite, pero vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, esto es más o menos para lo que vean. Si ustedes tienen un resultado DNI, es lo ideal, quiere decir que no prendió, ¿no? La mayoría de... ¿Cuáles son los tipos de tejidos que prenden? Puede ser un tejido, por ejemplo, que es muy delgado, tipo gasa, ¿no? O una camisa muy delgada. Esos tejidos pueden prender. Luego tenemos que tener cuidado con los polares, con las franelas, con esos tipos. ¿Por qué? Porque dentro, como tienen al felpado, por ahí se desliza la llama. Entonces, ahí hay que tener cuidado siempre. Sobre todo porque en el momento en que vamos a fabricar la tela, cuando se fabrica la tela, existen estos riesgos de que el perchado, que es que son estos rodillos que pasan para darle esa forma, no son tan homogéneos como quisiéramos, ¿no? Entonces habrán espacios en los que haya cogido más y otros menos, entonces genera un mayor peligro, al menos para la inflamabilidad. Tengamos cuidado ahí. Esta la voy a dejar aquí. Voy a dejar la de Jovitsa para un rato, pero sí la tengo presente. Entonces tengamos cuidado en esto. Luego tenemos, como decía, lo de ropa de dormir, que se separa en ropa ceñida y ropa holgada, ¿no? Normalmente
La buena noticia es que Canadá, por ejemplo, en contraste con Estados Unidos, tiene unas medidas un poco más amables, vamos a decirlo así, dentro de sus tallas, ¿no? Si yo tengo una pijama y la quiero mandar tanto para Estados Unidos como para Canadá, por ejemplo, si ya normalmente se cumple con Estados Unidos, cumple con Canadá, porque Estados Unidos tiene unas medidas mucho más chiquitas. Canadá tiene medidas un poco más holgadas y además hace diferencia entre prendas de 2 piezas con prendas de una sola pieza. Pero se considera ropa de dormir las batas, etcétera. Entonces, camisones no. Y acá les pediría yo que tengan cuidado porque muchas veces yo puedo recibir, y ha pasado que alguien recibe un pedido de o sea, volvamos a recordar el gráfico que vimos al inicio. Los rechazos en su mayoría han sido por temas de inflamabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Es que a veces yo recibo un pedido y me dice, mira, me gusta este modelo de aquí, mándame 1000 prendas. O a veces el broker mismo me dice, mándame 1000 prendas porque desconoce la norma, ¿no? Yo empiezo a fabricar, empiezo a enviarle, y puede ser que haya ingresado y que la aduana no lo haya detectado, pero en el camino van a detectar, oye, esto de aquí está mal, va a ser rechazado, ¿no? Que es precisamente lo que suele pasar, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado porque si no lo rechazan en un momento, lo van a rechazar después, ¿no? Y de esto quería hablar más bien yo. Cuando yo fabrico, si me estoy aventurando en el tema de pijamas o ropa de dormir, porque tenemos un buen algodón, ¿no? Si me estoy aventurando en este mundo para las pijamas, yo, por ejemplo, solo voy a poder hacer pijamas ceñidas, con las medidas que les comentaba, ¿no? Solo voy a poder trabajar con estas. ¿Por qué? Porque normalmente Canadá o las reglas de inflamabilidad dicen o es ceñida o es suelta. Y si es suelta, tienes que hacer una prueba de inflamabilidad mucho más agresiva, que tiene que hacerse después de X lavados, de 50 lavados, o sea, es muy agresiva. Normalmente el algodón no la va a pasar. De hecho, para que el algodón la pasara, tendría que tener un tratamiento retardante. Pero el tratamiento retardante también te va a exigir que ese retardante aplicado no tenga sustancias químicas. Y más allá de eso, los retardantes normalmente lo que van a hacer en el algodón es apelmazarlo, lo ponen medio acartonado y pierde esa suavidad que tiene. Entonces, realmente, pijamas holgadas de algodón, no. Tienen que ser ceñidas, entonces. Si yo las voy a hacer ceñidas, en ocasiones tengo que tener en cuenta cuando haga mi diseño o cuando hago mi confección o mi patrón, tengo que tener en cuenta estas cosas. ¿Dónde es que se van a hacer las medidas? Porque me ha pasado, tenemos esto de acá, esta polera, y hago la medida en la cintura. Digo, pues mira, esto de acá debe quedarle más o menos por aquí en la cintura. Pero la norma te dice que tienes que medirlo en el extremo. Entonces, esto pasó, por ejemplo, en uno tipo esto, pero un poco en A. Entonces, ya no pasó, ya. Como era un corte A, y recibí la llamada del cliente diciéndome indignado porque decía, yo sé medir. ¿Dónde han medido ustedes que hay una diferencia? No, pues que no estás midiendo donde se debe. Aquí sí hay unas pequeñas diferencias con Estados Unidos porque, claro, por ejemplo, en Estados Unidos se mide el pecho a la altura de la sisa. En el caso de Canadá se mide esto 20 milímetros más abajo, me parece que son 2 milímetros abajo. En el caso de Canadá, Canadá controla la medida de los puños. El caso mide el grueso de la entrepierna, lo mide a la altura del tiro. Estados Unidos lo mide 4 centímetros más abajo, entonces hay unas pequeñas diferencias, ¿no? Pero como les digo, de todas formas lo interesante es que tiene unas medidas un poco más holgadas, ¿no? Que puedo seguirlas y que me da más libertad. Entonces ellos no abogan por la pijama tipo chupete, ¿no? Sino ceñida pero confortable. Entonces, ese es uno de los errores que pasan. Otro de los errores que pasa es que, a ver, lo que les comentaba, ¿no? Con la ropa de andar por casa. Se piensa que la ropa de andar por casa no necesita tener estos requerimientos, pero la verdad es que sí, porque si no va a tener incumplimientos, desafortunadamente, ¿no? Porque los niños, como les digo,
esta ropa es cómoda, así que la tengo por andar por casa. Estamos andando por casa y la chimenea está por ahí. Nuevamente repito, estos países, Canadá tiene temporadas muy frías, chimeneas, entonces el riesgo está ahí. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Pensar que no necesito ensayarlas porque yo asumo que no es una pijama. Y lo otro es que yo digo, pues mira, me voy a librar, le voy a colocar una etiqueta que diga no te intentes for a sleeper. O sea, no, esto no está destinado a ser una prenda de vestir. Pues mira, también hay un problema, porque no es que le hayas puesto tú esto, porque de todas formas, si los revisores lo ven, dicen, oye, esto para mí puede ser susceptible de ser una pijama, así que yo la voy a regular y voy a decir que se retire. O que pase la prueba o que se retire. Y como no la va a pasar, la van a retirar. Entonces, eso también tengo que tener cuidado. La toma de medidas para las prendas no es estándar. Sí, es lo que te decía, ¿no? Una cosa es la toma de medidas para el patrón, o sea, para hacer la medición de las prendas, ¿no? Se mide aquí, allá hay unos puntos específicos, de hecho hay una norma de medidas que ya tiene NTP, o sea, ya que INACAL tiene una normativa, pero aquí hablamos de puntos específicos donde están donde se entiende que pueden ser los lugares más anchos. ¿Y por qué, por ejemplo, algunos miden en la sisa? Porque piensan que la sisa debería ser el lugar más ancho. Pero otro país piensa que normalmente en la sisa, en el atraque, se mete un poco y se reduce. Así que por eso piden que sea un poco más abajo. Ya es cuestión de criterios. No siempre es la misma. Pero hay solo esa diferencia, por ejemplo, está como les decía, en la cintura, perdón, en el pecho y en el caso de la cintura. Y, por ejemplo, Canadá también pide, Canadá, por ejemplo, no pide que se controle el ancho del brazo. Estados Unidos sí pide que se controle el ancho de aquí, ¿no? Por ejemplo, Canadá no lo pide. No por eso les decía que es un poco más benevolente. Y lo interesante, en todo caso, de Canadá, por ejemplo, es que ellos no piden que las pruebas que se hacen sean por un laboratorio aprobado por ellos, ¿no? Piden que sea un laboratorio, claro está, un laboratorio que tenga capacidad técnica para hacerlo, que tenga confiabilidad, pero no necesito que sea un laboratorio, por ejemplo, en Estados Unidos tiene que ser un laboratorio aprobado por ellos, ¿no? Entonces, pero siempre la recomendación es que vayan a un laboratorio que por lo menos tenga ISO 17025, por lo menos para tener un poco de seguridad. Y ahora vámonos a las sustancias químicas. Sí, tenemos tiempo. Y aquí está lo que les decía. Cada día hay una investigación mucho más grande de los productos que nos pueden causar problemas. Normalmente los productos químicos son regulados porque, uno, nos causan problemas al ser humano o porque causan problemas al medio ambiente. Entonces, tenemos que pensar, además de que nuestro producto de venderlo, cuál es la imagen que queremos dar. Si queremos que se cumpla, pues entonces tengo que ver de cumplir con las regulaciones para que no dañe a la salud. Pero si además tengo el mensaje yo de que mi producto es sostenible, o sea, es decir, porque ya la sostenibilidad y la economía circular como concepto está aquí. Si yo además quiero estar con esto, pues en ese caso también tengo que procurar que no tenga sustancias químicas que dañen el medio ambiente. Entonces, y aquí también tengo que yo cuidar, no agregar cosas en el proceso que debiliten a mi prenda en materia de sustancias químicas. Es que para hablar de sustancias químicas tendríamos horas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que evaluar el peligro, la exposición, para ver cuál es el riesgo, ¿no? Así es como se determina si una sustancia es peligrosa o no. Entonces, esto está regulado por la Ley de Seguridad de Productos de Consumo de Canadá. Se controla inicialmente plomo y cadmio, así, sin dudas y sin preguntas, plomo y cadmio en todo lo que tenga que ver con accesorios, con lo que tenga que ver con plásticos, pinturas, metales, productos que se raspan, ¿no? Entonces ahí tengo que tener mucho cuidado. He visto rechazo de prendas, entonces a veces cuando tienen cierres, se hace el análisis en la cadena, en los dientes, en el jalador,
pero he visto uno que fue rechazado porque se encontró el plomo en los topes. Entonces, a veces no queremos gastar tanto dinero y decimos, no le voy a hacer los topes porque, claro, cada ensayo tiene un costo, ¿no? Nuevamente, ¿cuál es la buena noticia? Que como Canadá no necesita o no nos exige que sea un laboratorio reconocido por ellos, si yo tengo un proveedor que me da, por ejemplo, un cierre con una certificación, por ejemplo, Oecotex, esta certificación Oecotex ya me dice a mí que ya no hay plomo, no hay metales pesados, no hay colorantes dañinos, no hay sustancias volátiles. Entonces, esto me da mucha información y yo ya lo puedo utilizar. Y ya en ese caso no necesitaría hacer el ensayo, porque ya hay un proveedor que me da ese certificado y con eso tengo la confianza de que mi producto va a entrar. A diferencia de Estados Unidos, que normalmente cuando yo tenía ese certificado que me daba esa confianza, de todas formas me decían, igual tienes que hacer el ensayo, ¿no? Será la diferencia. Lo mismo con la presencia de talatos. Aquí también voy a entrar en este punto. Tenemos que tener en cuenta dónde estoy haciendo mis... He de decir, antes con un paréntesis, que los proveedores de resinas, de pinturas, de material base para hacer los estampados, se han ido alineando de a pocos cuando trabajan con empresas que hacen exportaciones. Entonces ya se alinean y saben qué tipo de sustancias no deben tener, ¿no? Pero es importante en ocasiones que nosotros hagamos la diferencia de que mi producto va a tal mercado o va a otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos los talatos restringidos son 8, pero en Canadá son 10. Entonces, hay 2 más. Probablemente si mi producto nuevamente es un Oecotex o algo o con alguna certificación, probablemente está libre de no solo esos 10, sino muchísimos más, ¿no? Pero alguna vez pasó, ¿no? Que algún cliente dijo, mira, yo ya lo analicé y no tenía, sí, pero es que tú lo analizaste para Estados Unidos, que en ese momento pedía 6. Ahora lo está, y ese momento era un producto para Europa. Ahora Europa está pidiendo 25, ¿no? Entonces, justo había uno más presente, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener cuidado. Los talatos, como les comentaba, pueden estar también en la pintura. O sea, esta pintura, este cierre también puede estar, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Estas son las leyes que lo regulan. Permítanme un minuto. Aquí tienen una relación de cuáles son las leyes que lo regulan. Si quieren dar una mirada en internet. Otro tipo de productos restringidos, pues son las parafinas, son los llamados PFAs, ¿no? Los químicos eternos, los productos de organotin. Y aquí, cuando hemos hablado de los químicos eternos, realmente hay para hablar muchísimo porque están presentes en todo. Que podríamos decir que está presente en todo, porque estuvo en todos los antiadherentes, estuvo en todos los antimanchas, estuvo pues en los que eran para proteger contra impermeables, es decir, pues estuvo en casi todo, ¿no? Entonces, ahora pues se busca erradicarlo. Si bien es cierto que no te piden que sea 0, te piden que sea muy bajo, ¿no? Entonces, pero la regulación lo que dice es que no deberías demostrarse que se lo has añadido intencionalmente, ¿no? Eso sí hay que tenerlo presente. Como les comentaba, estos son algunos de los requisitos, ¿no? Que hay para... El caso del mercurio, por ejemplo, el mercurio también está controlado, pero sobre todo mercurio para lo que es la paquetería, ¿no? En la paquetería, por ejemplo, se controla también mercurio. En realidad, la lista de sustancias restringidas, ¿no? RCL por sus siglas en inglés, es muy grande.
Van a tener que controlar colorantes azoicos para el caso de los colorantes. Ya muy pocos colorantes tienen esto presente, la verdad. Formaldehído para el caso de las resinas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un algodón, es decir, un algodón pima tiene una suavidad muy, muy, muy marcada, propia del algodón. Habrá otros algodones también bastante buenos, como los Supima. Habrán otros algodones que no necesariamente sean un pima, que en ocasiones para que tengan esa suavidad, ese brillo, ¿no? Se le ponen resinas. Bueno, las resinas o los acabados se les ponen para muchas cosas, para darle más brillo, para darle más resistencia, para darle ciertas características, ¿no? Entonces, en ocasiones pueden contener formaldehído. Lo positivo del formaldehído es que se va normalmente, a menos que haya muchísimo formaldehído presente en el producto que le has puesto, normalmente se va en una lavada. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo sé yo esto? O sea, yo no lo he agregado. Bueno, pues esto normalmente pasa en tintorería, ¿no? Tintorería, después de haber teñido, hace un proceso de acabado. O para fijar el color también. Hay otras resinas que se utilizan para fijar el color. Ese color que se queda superpuesto, ¿no? le hago 10 lavadas, 12 lavadas, no sale con nada. Tiene dos posibilidades. O hemos usado un muy buen colorante, los colorantes índigos. También los reactivos, también hay buenas tricomillas de colorantes reactivos. O no fue tan bueno y le pusieron pues un fijador. No es malo colocar un fijador, he de decirlo, mientras el fijador no tenga alguna sustancia que te perjudique, ¿no? Controlar el pH. ¿Por qué controlaría el pH? El nivel de acidez, porque nos puede causar, sobre todo en las prendas blancas, pH en las prendas blancas. ¿Por qué? Porque el pH, cuando es un poco ácido, y esto puede pasar porque no se neutralizó bien, ¿no? ¿Qué podría pasar? Pues sobre todo nuevamente en prendas blancas, que cuando lo ponga en la bolsa, y si esto va a ir en barco, por ejemplo, pues con el calor, la humedad, podría amarillarme las prendas, ¿no? Así también hay que tener en cuenta los transportadores orgánicos declorados que pueden estar presentes en la prenda o a veces pueden estar presentes en la bolsa, ¿no? Entonces, nuevamente, a veces todo lo que le ponga en contacto con la prenda, muchas cosas son absorbidas solamente por temperatura, ¿no? Los PFAS que ya hablamos. Y aquí quiero hablar de este que se llama peos. ¿Y por qué quiero hablar de este? Yo les comentaba, ya he comprado un buen proveedor de algodón, de lana, de alpaca. Yo misma fui al criador, no lo sé, un buen poliéster, lo que fuese. Ya lo compré y mi proveedor me dio un buen certificado, todo se hizo bien, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en algunos tipos de tejido, en algunos tipos de fibras? Lana, alpaca. Pues mira, yo quiero lavarlo para que salga mejor, o o a veces estas chompitas de hilado, estas chompas de dralón, que en realidad pues es nylon, antes de sacarlas, pues las voy a lavar, ¿no? Para que sean más bonitas, porque se ensucian el proceso, no lo sé. Y lo lavo y utilizo un detergente. A veces tengo que tener cuidado con el detergente que utilice, porque el detergente que utilizo puede ser que le esté agregando este apeo. Detergentes comerciales normalmente pueden tener o son muy susceptibles de tener apeos. ¿Qué son los apeos? Los apeos son sustancias presentes en los detergentes que son los responsables, que ayudan precisamente a romper la grasa, a romper la unión de la grasa para que salga la suciedad, pues, ¿no? Entonces, por eso es que un detergente, yo escuchaba a la gente que trabajaba con alpaca, lo lavo con esto, con detergente fuerte, y eso saca todo. Sí, pero ¿a qué costo, no? Entonces, he de tener cuidado con qué estoy lavando la prenda, o quizás el algodón se ensució, no lo sé, en tejido, y lo lavé en rama, o lo lavé, yo misma lo puse a lavar, ¿no? Antes de hacer la confección. Entonces, tengamos cuidado de no añadir un peligro a un material que yo ya he cuidado mucho. Y en el caso del níquel, pues hay que tener cuidado para el níquel liberado, ¿no? Porque el níquel puede causar alergias. ¿Cómo garantizo esto? Pues primero materiales adecuados, ¿no? La elección de materiales adecuados, cuando me sea posible un programa de laboratorio,
y hacer un adecuado muestreo de lote. Dependiendo de la cantidad que vaya a producir, hay que hacer un muestreo, ¿no? ¿Y por qué es que nos afecta? Pues porque, ¿y a quiénes afecta? Afecta al fabricante, afecta al importador, afecta al distribuidor, afecta al comercial minorista, afecta al usuario. Todas las regulaciones van a afectar a todos en la cadena de producción. Aquí vamos a dejar un cuadro, más o menos, de cómo están presentes o son posible que existan algunas sustancias dependiendo del tipo de material del que estamos hablando, ¿no? Marlene, ¿significa que voy a tener que hacer ensayos en todo esto? No. No, porque normalmente por eso es que escogemos un proveedor que me dé cierta confianza, ¿no? Con algún tipo de certificación, sobre todo si es posible, para no tener esos inconvenientes. Esto era aseguramiento de calidad. Entonces, el aseguramiento de calidad precisamente lo que va a hacer es ayudarme a evitar esto, ¿no? Se ha retirado del mercado el conjunto de pijama infantil Too Cute de Forever debido al riesgo de inflamabilidad. Se ha retirado sudaderas, ¿no? Con cremallera debido al riesgo de inflamabilidad. Esto, por ejemplo, de aquí fueron la misma marca que ha sido responsable, que ha sido muy responsable, determinó pues que haciéndole un ensayo posterior, que estas, porque como les decía, a veces no es obligatorio, que tenía este peligro y tuvo que retirar todo el producto. Miren ustedes, esto es el 24 de febrero, esto pasó primero en Estados Unidos, pero fíjense ustedes, es de ahorita, ¿no? Retiran del mercado ciertos trajes, bueno, las tostadoras no. Retiran del mercado conjunto de pijamas navideños para niños, ¿no? Entonces, todos estos están sacados de la página de los recalls o los rechazos o alertas de Canadá, ¿no? Luego tenemos, pues, este es uno de los ejemplos, y lo traigo a colación por lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes ingresen, por ejemplo, a esta página de los recalls de Canadá, lo que van a encontrar es esto, ¿no? Se retira del mercado tal producto, te va a decir qué tipo de producto y te va a decir por qué, ¿no? Miren, productos de consumo de peligro de asfixia. ¿Y qué hacer? Dejar hacer inmediatamente el producto retirado al mercado y devolverlo a las tiendas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el peligro fue este brochecito de acá. Pero yo, mirándolo desde aquí, digo, mira, acá tiene una mariposita. También podría haber sido el peligro ese. Y si se dan cuenta, no ha sido retirado por inflamabilidad. Quiere decir que esta pijama pasó, porque lo que les decía es, como hace rato comentábamos, no es tan estricto, ¿no? En el caso de las medidas. Y entonces, justo lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Miren, estas capuchas para adultos tuvieron que ser retiradas. ¿Por qué fueron retiradas estos polares? Porque precisamente eran, no porque fueran polares, sino que porque a veces pasa lo que les comentaba, que este lado reverso del polar puede ser expuesto. Y ahora ustedes me dirán, pero eso va por dentro. Claro, estrictamente va por dentro, pero puede pasar, sobre todo en el caso de la prenda abierta, ¿no? Que esta tiene un cierre, que uno lo utilice medio abierto y claro, esta parte quede expuesta. O puede ser que yo utilice esto y que me remangue, ¿no? Remangue y esta parte quede expuesta, ¿no? Entonces, por eso fueron retiradas, ¿no? No significa que haya habido un accidente, significa que ellos vieron que la tela, porque no se hacen prendas, se hacen tela, no pasaba la prueba, ¿no? Tenía una clasificación 3, ¿no? Pero en ese tipo de prendas, clasificación 2 y 3, no ingresa. Los que les comentaba hace un momento, cuando yo voy a hacer el diseño de mi prenda, porque quiero exportar a Canadá, lo que tengo que pensar primero es cuáles son los riesgos que podría afrontar. Y según esto, mi recomendación, ¿no? Es, bueno, esto es un ejercicio X, pero que tengan en cuenta ese tipo de cosas cuando van a hacer una prenda. Entonces, por ejemplo, primero el material, ¿no? En este caso, si fuese este diseño que quiero hacer, pues el material es algodón. ¿Cuál es el peligro? Específicamente para el algodón. Por ejemplo, podría haber residuos de pesticidas en el algodón. Podría haber residuos de pesticidas. Es un ejemplo. Mi cliente me lo está pidiendo, no me lo está pidiendo, no me lo está pidiendo, no hay problema. ¿Qué puede causar alergias y irritación cutánea, no? Si es que lo hubiera.
Pero si, por ejemplo, es un algodón orgánico, esto no va a pasar, ¿no? Entonces, soy un nivel medio porque no va a pasar para todos. ¿Qué puedo usar? Puedo usar un algodón orgánico certificado o puedo exigir pruebas de residuos en proveedores. Es una posibilidad. Cuando hablamos de los colorantes, tintos y colorantes, aquí sí esto de acá es un poquito más porque hay una presencia de colorantes azoicos, sí es. Entonces, ¿qué traería como consecuencia si hubiese presente? Que habría toxicidad y problemas dermatológicos. Entonces, y además problemas de cáncer, ¿no? Que son por eso son los colorantes cancerígenos. Esto de acá, si esto hubiese presente, esto es un nivel alto. Entonces, si yo tiñese, tengo que usar cintas certificadas por Ecotex. Como les decía, en realidad es poco probable que encontremos colorantes ya están casi retirados, ¿no? Pero vamos, que así voy haciendo yo mi matriz y digo, por ejemplo, le voy a poner accesorios, venga. ¿Qué accesorios le voy a poner? ¿Le pongo botones? ¿Le pongo broches? ¿Qué tipo de accesorio le voy a poner? ¿Se lo voy a poner de plástico? ¿Se lo voy a poner de madera? ¿Se lo voy a poner de nácar? ¿De qué le voy a colocar? Punto 1. He decidido, por ejemplo, colocar broches. Bueno, pues los broches, para que estén fijos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tienen que tener un buen... ¿Dónde está el broche? El broche... A ver. ¿Dónde está el broche? El broche está colocado en estos puntos, entonces la uña es del tamaño adecuado. Lo primero que tengo que ver es la uña es del tamaño adecuado, porque si la uña no es del tamaño adecuado, no va a fijar bien. Lo otro que tengo que fijarme es dónde estoy colocando el broche, porque si lo coloco en una zona donde esto es muy grueso, ¿no? Porque esto de acá está doblado y tal, si yo coloco esto en un lugar muy grueso, pues la uña igual no va a aferrarse bien. Siguiente punto, dirán ustedes, entonces elijo un tamaño de uña más grande. No, no se puede. ¿Por qué? Porque ya es incómodo, ¿no? Entonces, quizás lo que me conviene es colocarlo en otra zona o no colocar ahí un relleno, ¿no? Por ejemplo, ahí. Siguiente, veamos el de aquí. Este es un kimono. Al ser un kimono, no sé si pueden poner en el chat si ustedes creen qué tipo de peligro hay aquí. Aquí. A ver, los leo. No los leo. Correcto. Miren, por ejemplo, ahí, ¿saben cuál puede ser el peligro? Que la tela que está detrás es probablemente solo una tela o quizás dos, pero no es lo suficientemente gruesa para resistir, por ejemplo, el tamaño de la uña. Y podría ser que la uña perfore la tela y al cortar la tela, claro está, esto de aquí, cuando yo quiera tirar de la prenda, porque el laboratorio lo que va a hacer es tirar, es que va a terminar rompiendo la tela y se va a salir, ¿no? Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Yo tengo que elegir dónde voy a colocar el broche, si le tengo que poner una entretela, o sea, tengo que hacer que esto sea seguro. Lo mismo si yo eligiese una chompa, por ejemplo, le voy a poner botones, entonces tengo que ver si el botón, le he puesto el tamaño adecuado del botón, si tiene el número correcto de pasada, si he usado el tamaño correcto de aguja, si la aguja es muy gruesa, va a perforar la tela, y si la pica, después se puede romper. Entonces, todos esos puntos yo tengo que tener en consideración cuando haga mi prenda, ¿no? Alguno pensará, bueno, le voy a coser muchas veces, bueno, pues vas a romper la tela. O luego otra cosa, si estoy usando un botón, el puente del botón resiste o no resiste, ¿no? Porque a veces digo, le voy a poner muchas pasadas, pero resulta que el botón es muy delgado, entonces no va a aguantar cuando alguien quiera tirar de él, no va a aguantar y se va a romper. ¿Por qué? Porque el puente no va a resistir. Entonces, yo los invitaría a que siempre tengan una especie de matriz así, ¿no? Y que ustedes puedan hacer la evaluación de cómo elegir mis materiales al momento y elegir el diseño en el momento en que quiero exportar, teniendo en cuenta lo que hemos visto el día de hoy un poco de manera rápida. Vamos a pasar con la rueda de preguntas por parte de los usuarios. Tenemos una consulta por parte de Celia. Nos dice, ¿qué normativas y certificaciones debe cumplir la ropa de cama?
para ser comercializada en Canadá? En el caso de la ropa de cama, tendríamos que ver específicamente, estamos hablando de sábanas, estamos hablando de fundas para la almohada, o estamos hablando de mantas. Dependiendo del tipo tendríamos primero la inflamabilidad, de todas formas. Y en realidad es la más importante. Lo interesante es que el sello de inflamabilidad es, para el caso de sábanas, por ejemplo, es el mismo que la inflamabilidad general. Entonces, a menos que la sábana sea muy delgada, normalmente debería pasar. Si estamos hablando de cobertores, ya estamos hablando de otra norma, ¿no? Y esta norma es la CTM, no tengo el nombre acá, pero hay una inflamabilidad específica para lo que son cobertores, ¿no? Hablamos de mantas más gruesas. Pero para sábanas y profundas, la inflamabilidad es general. Perfecto. Tenemos otra consulta por parte de Jovitza Romero. Nos dice, en el ejemplo que ha realizado, entonces sería la camisa 100% de algodón, ¿cierto? Claro, en el caso de la camisa, sí, correcto, sería 100% algodón, porque el cuello y el puño podría ser otro material sin ningún problema. Diana nos pregunta, ¿cómo afectan las reglas de origen del CUSMA a la clasificación arancelaria y la elegibilidad de preferencias para las confecciones exportadas a Canadá? En el caso de la CUSMA, lo de CUSMA no tengo tanta información, pero podría ser que tomáramos nota para poder responderle por privado. Por favor, Diana, si pudieras dejar tus datos. Listo, perfecto, porque ahí están los datos de la expositora en la presentación. Tenemos una consulta por parte de María. Nos dice, ¿qué implicaciones y dónde ubico las regulaciones canadienses sobre sustancias restringidas en la composición química de los textiles exportados? En este caso, es muy general en realidad. Yo aquí de todas formas les dejo que la presentación la van a tener ustedes. Permíteme. Las más vigentes. Ay, caray. Permíteme. Aquí está. ¿No? Que son las regulaciones que hay ahorita. Ahora, tú me dirás, pero algunas no me van a aplicar, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta otra vez el análisis de riesgo, ¿no? Yo te diría que normalmente esto lo clasificamos en plomo, cadmio, metales pesados, talatos. Con eso está cubierto la mayoría de textiles. Luego, hablando de sustancias químicas y retardantes, en el caso de que se haya agregado retardantes a los productos. Y tengamos en cuenta los PFAS, que de todas maneras ya están siendo regulados, ya no nos podemos escapar de eso. Perfecto. Tenemos una consulta por parte de Carmen. Nos dice, si mi producto a exportar solo tiene etiquetas en español, ¿tendría que volver a etiquetar mi producto? ¿Se considera etiquetas de mano o stickers que contengan inglés y francés? Aquí el problema es que al menos la composición y el país de origen tienen que estar en una etiqueta fija o permanente en la prenda. Eso se puede hacer cosiendo otra. No, sí, eso sí tendría que volverse a colocar una etiqueta. Al menos para lo que es composición, al menos composición y país de origen que son lo obligatorio. En francés y en inglés. Hay una consulta similar, creo, a la que ya han mencionado. ¿Cómo se etiqueta productos como sábanas, fundas o almohadas similares? Buena pregunta. En este caso, lo que hemos mencionado, igual país de origen, tal cual hemos mencionado, pero vamos a agregarle una, y es las medidas del producto, ¿no? Hay que agregar las dimensiones del producto. En el caso de que fueran sábanas y tal, ¿no? Otra vez, si estamos hablando de colchas, de mantas, o algún producto con relleno, porque también podría ser que estamos hablando de productos con rellenos, hay que colocar la información, la composición
por separado del relleno, ¿no? De cada uno. Perfecto. Tenemos una consulta por parte de Vencedor. Nos dice, yo mando a elaborar mis prendas de algodón, reactivo y pima a una tienda comercial famosa en Lima. ¿Debe tener este taller algún requerimiento específico para exportar? Bien, todo va a depender nuevamente, ¿se acuerdan de la matriz de riesgo? En realidad, lo que tendrías que ver es que los insumos sean los adecuados. Si son productos que llevan accesorios, en la medida de lo posible, que controles tú los accesorios, o sea, la calidad de los accesorios. No necesariamente necesitas certificar o regular a quien subcontratas. Muchas veces estos tienen ya unas certificaciones, pero en sí no. Pero yo te recomendaría que si no puedes comprar tú mismo los accesorios y tal porque quieres la prenda acabada, que sí establezcas qué es lo que necesitas, ¿no? Quiero botones para exportación, así que no debe tener plomo, no debe tener cadmio, no debe tener talatos. Quiero broches que no tengan esto, ¿no? Los broches tienen que ser colocados con tal. Podrías pedirle, sí, si fueran productos, por ejemplo, si son productos de adultos, tienes accesorios, pides plomo, cadmio, talatos. Si estamos hablando de productos de niños, adicionalmente, sí es necesario, te diría yo, que se haga un ensayo de seguridad. Los ensayos de seguridad es algo en lo que se debería invertir. Yo sé que a veces es complicado, es decir, las sustancias químicas se pueden controlar porque tú puedes elegir adecuadamente a tus proveedores, salvo que haya contaminación cruzada. Pero el tema de accesorios, yo diría, y de seguridad, yo diría que es un tema en el que vale la pena invertir. Un adicional es que si, no conozco la prenda en realidad, si por A o B dentro del proceso también hay una estampadora, también controlar la estampadora eventualmente. ¿Por qué? Porque podría haber contaminación cruzada. Es decir, tú podrías tener las pinturas para el estampado que sean de un proveedor que es cero contaminantes, no tiene ninguna sustancia restringida, pero sobre todo el tema de talatos puede haber contaminación por temperatura o porque la máquina donde se hace el estampado no ha sido bien limpiada. Entonces ahí podría haber contaminación cruzada. Va a depender del proceso. Listo. Tenemos una consulta por parte de Carmen. ¿Los juguetes como osos o peluches de alpaca llevan también una etiqueta? Todo lo que es juguetería está mucho más restringida todavía a estos procesos. Necesitan una etiqueta también, ¿correcto? Sobre todo, ¿por qué? Porque están hechos de textiles, ¿no? Necesitan una etiqueta igual. País de origen, composición, sobre todo. Si es posible el cuidado, pero bueno, en el caso de alpaca, pues no necesita cuidado. Pero en este caso hay que tener la diferencia entre si el producto lo estoy vendiendo porque es decorativo o lo estoy como un decorativo o lo estoy vendiendo realmente para que sea un juguete, ¿no? Siempre colocar la salvedad, ¿no? De que es un producto que es decorativo, que no es un juguete, si es que es factible. Hacerle de todas formas las pruebas de seguridad, sí o sí. Tener mucho cuidado con los ojos, porque se suelen desprender, no es sencillo tener la técnica para que los ojos queden bien fijos y los puede ser de plástico, por eso que algunos utilizan los ojos de bordados, pero claro, no tiene el mismo efecto. No sé si respondió tu pregunta, Carmen, o necesitarías algo más. Igual tienes mi correo, ¿no? Listo, tenemos otra consulta por parte de Javier Guarderas. Nos dice, ¿la toma de medidas para las prendas no es estándar? ¿Es diferente en cada país? Sí, esa me parece que la contestamos. No necesariamente es la misma, sí. Ok, está bien. Vamos a hacer una última consulta por parte de María Alejandra
Riveros nos dice, ¿qué certificaciones deben tener las fábricas de confección de prendas de punto de alpaca o algodón pima? Bueno, esto es relativo, dependiendo de qué es lo que queremos, ¿no? Normalmente las certificaciones van a depender de cuál es el mensaje que yo quiera dar. Si, por ejemplo, mi comprador final es una empresa que quiere tener un textile exchange, ¿no? Una que es la de trazabilidad, pues mira, mis proveedores también van a tener que ser controlados con esta. Si lo que quiero es algodón orgánico, entonces voy a tener que a mi proveedor pedirle pues que esté en algodón orgánico y voy a pedirle además a mi taller, ¿no? Que tenga buenas prácticas de manufactura para evitar la contaminación cruzada, ¿no? Pero como tal que Canadá exija algún tipo de certificación como tal, no. No hay una exigencia. Como les decía, incluso ni siquiera exige que los laboratorios sean laboratorios autorizados por ellos. Solo se recomienda que sea altamente se recomienda que sea un laboratorio con experiencia y que por lo menos tenga un ISO 17025. Pero como exigencia desde Canadá, de momento no la hay. Perfecto, gracias Marlene, gracias a los usuarios por las consultas, han quedado algunas al aire, de igual manera el correo del especialista está en la presentación, quizás algunas recomendaciones o palabras finales. Bueno, lo primero, gracias por el tiempo que se han dado y me siento muy orgullosa de cada uno de ustedes por el tiempo que invierten en seguir capacitándose, porque es lo que finalmente nos va a ayudar a construirnos y a que todo vaya mejor para nosotros como país, ¿no? Eso tiene mi correo para cualquier consulta, en lo que los pueda ayudar. Ha sido un gusto de todas formas haber estado esta tarde con ustedes.